Hola a todos, soy Abigail Pinedo. Y yo, Franklin Arias. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental. Y nuestro objetivo es ampliar tu conocimiento. Están a punto de escuchar el podcast Conciencia Ambiental. Un espacio para conocer, indagar y aprender sobre temas de interés global que involucran el ambiente. La ciencia al servicio del ambiente. Y bueno, un gustoso saludo y una bienvenida a el segundo podcast de Conciencia Ambiental. Nuevamente nos encontramos con Abigail. Abigail, hola, ¿cómo estás? Hola Frank, ¿cómo estás? Buenas noches, Inge. Tengo el honor de dar la bienvenida a una invitada súper especial. Para quienes la conocemos, la ingeniera Gisela Vilain. Bienvenida, profe. Mucho gusto, gracias por invitarme. Un saludo a Fran, un saludo a Abigail y justamente tener un conversatorio bastante ameno con las preguntas que ustedes tengan preparados, jóvenes. Listo, profe. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para no ahondar más en el tema, vamos a empezar con lo que es el conversatorio, ¿no? Primero yo quisiera hacer una pregunta, y esto lo hacemos a los invitados, a la mayoría de invitados, y es ¿por qué ingeniería ambiental? O sea, sabemos que usted tiene una maestría en ingeniería ambiental, un posgrado, pero la pregunta es, tomando en cuenta su formación universitaria, su grado de ingeniería química, ¿por qué decidió lanzarse por la ingeniería ambiental? ¿Cuál fue su iniciativa o la razón? Ok, yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional, soy ingeniera química y había dos áreas en especial, que era justamente en la parte de alimentos y en el área ambiental. ¿Por qué en el área ambiental? Justamente en el país hubo una gran necesidad, pienso, con todos los problemas ambientales, y por lo tanto pienso que era una línea importante de investigación. Entonces, desde esa fecha, justamente como estudiante, partió una maestría en ingeniería ambiental, en la cual contenía la palabra ingeniería ambiental. Entonces, ¿qué podemos hacer por el ambiente de una manera técnica? Entonces, por eso fue la línea que me interesó bastante y por la cual seguí la maestría. Pienso que también es una línea transversal. En todas las áreas, en este caso en la industria, se necesita el área ambiental. Por ejemplo, justamente en la consultoría. Y ahí empezó también en el área de laboratorio. Primero empecé en el área de laboratorio, en la área de muestreo. Entonces ahí se conoce todo lo que es la línea de la normativa ambiental, se conoce también en la parte de muestreos, en la parte hidrocarburífera. Entonces fue una zona bastante de bastante conocimiento al inicio y de bastante, en este caso, para investigar, para analizar, para estudiar. Entonces el área ambiental es algo transversal que todas las empresas necesitan, entonces por eso fue mi interés. Y cuando me enamoré del área ambiental es cuando empecé como docente. Entonces, porque justo se aplicó todo lo que había aprendido en el área como consultora ambiental, autorizada por el Ministerio del Ambiente, cuando también justamente participé en la parte de laboratorio. Entonces por eso fue en esta parte, en esta línea que me interesó. Claro, profesor, es algo súper bueno que haya tenido todo este tipo de experiencias para poder conocerse a sí misma y qué es lo que quiere, y más que todo, como usted dice, enseñar. Eso también le ayudó a compartir sus conocimientos y enseñar todo lo que usted sabe. Nos ha ayudado a nosotros como estudiantes. Y bueno, profe, me alegro más que toda la experiencia. Me gusta bastante todo lo que yo he aprendido, ustedes puedan conocer y más que todo que lo puedan aplicar dentro de su área de trabajo. Entonces eso pienso que ha sido algo motivador. Sí, es algo bastante interesante porque igual saliendo ya a hacer las pasantías, saliendo a lo que ya es el ámbito más profesional o al ámbito laboral, yo me he dado cuenta al menos que todo lo que usted nos enseñó de residuos sólidos municipales, gestión de recursos naturales o riesgos tecnológicos y tal, sí se aplica. O sea, todo lo de aprender la normativa que decíamos, ay, ¿cómo me voy a aprender esto? Realmente se está aplicando a nivel nacional, a nivel de industria, y es algo muy importante porque de esa forma las empresas se manejan incluso para normativas internacionales como las ISO y poder sacar más convenios o
aumentar el valor de la empresa, por así decirlo, aumentar la calidad de los productos que ofrecen. Entonces vemos que, igual como usted dice, todo lo que se aprende, algún día poder enseñarlo demostraría que realmente aprendimos o que entendimos lo que estamos aprendiendo. Entonces creo que es un objetivo, si queremos aprender algo, saber cómo enseñar igual. Saber cómo aplicarlo. Uh-huh. También. Uh-huh. Bueno, Inge, vamos a irnos un poco por la temática de desechos o residuos. Este tema, más adelante abarcaremos sobre los peligrosos, pero en sí, de acuerdo a su formación y su interés en el ámbito del ambiente, quiero preguntarle, ¿por qué usted decidió estudiar o profundizar este tema del manejo, la gestión de los residuos? Bueno, como ya habíamos conversado del área ambiental, en todo proceso productivo siempre lo importante es conocer qué actividad se realiza. Y dentro de este proceso siempre vamos a tener entradas, salidas, controles. Entonces una parte importante o interesante es lo que al final ya no utiliza la empresa y que obviamente va a generar un impacto dentro de la misma, dentro del ambiente también. Y conociendo qué hacer con esos residuos, nosotros podemos mejorar en el ámbito económico, en la parte ambiental. Entonces, ese fue el interés, porque de acuerdo a mi experiencia, por ejemplo, en Caminosca, una parte importante, una gran sección, era el manejo de los residuos no peligrosos y peligrosos. Entonces ahí se aplicaba toda la normativa que justamente ustedes lo revisan y ahí lo aplicábamos ya. Entonces eso fue una parte bastante interesante, no solo con sólidos, sino también con líquidos, con la parte gaseosa también que son residuos. Entonces por eso fue esa línea. Adicionalmente luego se presentó la oportunidad de ser profesor en residuos. Entonces es un campo bastante importante y que toda la industria necesita. Entonces seguí cursos, seminarios que se dieron en Cuenca, en Panamá también nos fuimos justamente a la parte de la parte ambiental con respecto a manejo de residuos. Entonces eso me fue formando, entonces me parece tan interesante en el sentido que se puede hacer. Y pienso que a través de la educación, los jóvenes también tienen grandes iniciativas. Entonces por eso justamente ha sido la parte de residuos sólidos. Entonces ha venido porque la industria lo ha necesitado, porque es un reto tener esta economía circular, de nada desperdiciar. Entonces había muchas personas que he conocido y también me ha gustado también las visitas técnicas. Entonces en las visitas técnicas siempre había la oportunidad de visitar el relleno sanitario, de los problemas que tenía la comunidad, con algunos, en este caso no eran propiamente rellenos sanitarios, sino también era lo que eran botaderos. Entonces ahí se presentaba un montón de oportunidad de cómo los jóvenes pueden aplicar. Entonces, por ejemplo, el Cuyabén tenía un sistema de gestión de residuos de la parte compostera. Entonces todos iban en esa línea. Entonces, pero eso ha sido mi interés. Y yo pienso que la parte de visitas técnicas espero que hayan formado en los jóvenes esa inquietud, qué podemos hacer, cómo se manejan los residuos. Entonces esa ha sido la parte interesante y motivadora. Por eso justamente hemos hecho algunas visitas de campo y también obviamente con la experiencia que tenía en muestreo, entonces visitaba algunos lugares que eran interesantes justamente con respecto al área de manejo, por ejemplo el Cajas, en la parte de páramo, cómo manejamos los residuos. Entonces esa inquietud ha ido que tome algunos cursos, algunos seminarios que puedan justamente formarme en esa área y yo también pueda compartir esos conocimientos con ustedes. Claro, la importancia de lo que es la curiosidad, de indagar, de investigar. Es muy interesante. Igual, a nivel del Ecuador, hay una problemática que la seguimos viendo, pero quisiera saber su opinión, Inge. ¿Usted cómo considera la normativa actual? Porque hablamos de la normativa, pero ¿usted la considera que es fuerte o es un poco floja o a veces es inexistente en el manejo o gestión de los residuos? No sé qué usted opina de la normativa, al menos aquí en el Ecuador. ¿Cómo se manejan los residuos? ¿Cómo se controla esto que es la gestión de los residuos? Igual, si realmente se está haciendo un cambio a partir de leyes o estamos faltando en algo.
Bueno, yo pienso que la normativa existe, es vasta la normativa con respecto al texto unificado de legislación ambiental secundaria, con respecto al COA. Entonces yo pienso que es una línea que tiene una parte muy importante en la normativa. Sin embargo, ¿qué es lo que hace falta? Y siempre es la pregunta, ¿qué podemos hacer o qué hace falta para que se dé esta parte de la gestión de residuos sólidos? El primer punto es que a lo mejor la gestión de residuos le dejamos como una parte no tan importante. Es como que no lo tomamos en serio esta parte de la gestión ambiental en manejo de residuos. Pero existe la normativa. Por ejemplo, en la legislación establece que debe de haber la separación en la fuente, ya lo está escrito. Sin embargo, es la comunidad. La comunidad es la que formamos, en este caso, cómo manejar nuestros residuos. Entonces yo pienso que la normativa es vasta, sin embargo, la manera de aplicar, de socializar. Por ejemplo, nosotros tenemos contenedores en la Escuela Politécnica Nacional, que son los puntos limpios. Cuando nosotros visitamos esos puntos, vemos que no existe esa separación, porque la gente lo que se pregunta es qué tipo de material y empieza a disponer como tipo de material. Y no se hace la pregunta qué tipo de residuo yo quiero reciclar, quiero utilizar para otro proceso. Entonces la pregunta no es ahí cuando yo me acerco a un contenedor, qué tipo de material es mi desecho o mi residuo que yo tengo, sino lo que yo necesito conocer es que si es que yo lo voy a utilizar para reciclar, entonces en qué condiciones yo debo entregar ese material para que pueda ser reciclable. Entonces yo pienso que es una parte de educación ambiental. Pienso que con la formación de jóvenes en el área de ingeniería ambiental, eso es lo que se busca también en la asignatura. Es esa concientización a los estudiantes, que estén de cerca a lo mejor con la parte de recicladores, y que yo pienso que lo hemos logrado a pesar de la virtualidad, lo hemos logrado, porque ustedes con los proyectos, ustedes han podido visualizar esa parte también de la parte social. Entonces yo pienso que es un desafío todavía. Pienso que todavía existe un gran camino en el área de residuos con respecto a la concientización, con respecto a la aplicación. Entonces, ¿cómo se va forjando eso? Con la parte de educación. Entonces, pienso, cuando hacíamos algunas visitas del relleno sanitario, nos preguntaban a dónde vamos. Y yo decía, justamente a la disposición final. Entonces, la gente por lo general no sabe dónde colocamos nuestros residuos, no sabe qué pasa cuando sacamos la funda. Entonces, esa es una parte importante. Pienso que va a ir el Ecuador poco a poco en busca de esta sostenibilidad, tomando justamente acciones para poder aplicar la normativa. Entonces, se ha hecho muchos intentos y pienso que se va a ir fomentando, en este caso, esta parte de aplicación de la normativa, y creo que nos queda un camino arduo, y también a los jóvenes en el área, porque ustedes verán que en muchas empresas la primera parte fundamental es gestión de residuos. Siempre va a haber o no peligrosos o peligrosos, entonces siempre va a estar esa línea. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opciones damos? ¿Qué iniciativas tenemos? Eso que va a ser la diferencia, ir poco a poco. Sí, al menos en el reaprovechamiento al máximo de la materia prima de lo que es la producción, sí manejan mucho lo que es el reaprovechamiento, la reutilización o el reciclaje de los materiales, al menos para producir más o para su propio beneficio económico, por así decirlo. Justamente hoy hubo un curso de coprocesamiento de Holcim. Entonces ahí mencionaban algunos de los productos, llantas, en este caso también biomasa que integran. Entonces pienso que va acompañado de un desarrollo de tecnología. Entonces en esa línea yo pienso que vamos a ir poco a poco. Holcim es un ejemplo, Novacero, empresa ecuatoriana, también es un ejemplo. Entonces yo pienso que vamos a ir poco a poco buscando estas alternativas en función de los beneficios económicos, ambientales, sociales que tenemos. Entonces pienso que en esa línea vamos a ir como una alternativa importante en esta economía circular para mejorar justamente nuestras actividades, es en el manejo de residuos. Claro, Inge, es que se busca prácticamente un desarrollo, pero un desarrollo con el avance tecnológico, pero sin dejar de lado la parte ambiental y evitar todo tipo de contaminación que se pueden generar
producto de las actividades de las empresas. Entonces, complementando con el tema que estamos abordando, pues yo pienso que sí es un desafío, un camino arduo que nos toca recorrer, pero que se basa, en mi opinión, por el desconocimiento de muchas personas en saber, como usted decía, dónde boto este residuo, este desecho, o cómo los clasifico, porque sería ideal que todos desde niños recibiéramos educación ambiental y ya tengamos esa formación y esa mentalidad de que debemos, reciclar, hacer compost o estas cosas para no contaminar o contaminar menos, pero lastimosamente no es así. Entonces supongo que nosotros como estudiantes y también las personas que conocen del tema, que no siguen estrictamente ingeniería ambiental, igual abrirse un poco con las personas, concientizar para primero dar a conocer este problema. Y segundo, dar a conocer las soluciones que podemos hacer, porque vamos reciclando cada persona y todos vamos a contribuir a la causa, ¿no? Y para el cambio. Entonces, ahora, ¿cómo considera usted el avance, pero en cuanto al manejo de desechos peligrosos, que ya es un poco más serio la situación? Bueno, en este campo, la verdad, yo he visto que es mucho más, sería mejor dicho, el desconocimiento. Porque nosotros vemos, la materia, que es justamente residuos peligrosos, tiene dos etapas importantes. La primera es una parte teórica y la segunda ya es una aplicación de un caso práctico. ¿Y quiénes son los capacitadores? Son los estudiantes. Entonces, siempre en esta fase, justamente cuando ustedes capacitan, siempre ha habido esta parte que los chicos se encuentran con un contraste, porque los chicos quieren aplicar un proyecto, pero dicen, pero deme usted, o sea, en este caso, que yo le dé los lineamientos. Y no es así. Cuando ya hacen este proyecto, los chicos dan las ideas. Los chicos justamente analizan sus indicadores, los chicos proponen justamente técnicas de minimización. Entonces, cuando hacemos esta práctica, vemos que dentro de la industria, por ejemplo, hay mucho temor en este caso, primero, de las empresas, porque puede haber sanciones, puede haber multas, porque no manejan los desechos peligrosos. ¿Por qué no se maneja primero los desechos? Primero, por una falta de conocimiento, y segundo, porque implica una parte de inversión económica por parte de la empresa. Entonces, esto representa una parte importante dentro de la industria, entonces obviamente no van a quererlo realizar. Entonces ahí con los chicos sabemos decir, pero no lo quieren aplicar o no lo quieren hacer. Pero es justamente porque necesitamos otras alternativas. La empresa debe de haber un beneficio en tratar estos desechos peligrosos y que obviamente lo pueda realizar. Entonces yo pienso que es un área muy importante, muy interesante con respecto al manejo de los desechos peligrosos, y todavía falta mucho por conocerlo, de divulgarlo, porque las industrias justamente todavía ellos lo manejan, ¿no es cierto?, con respecto al gestor autorizado, etcétera, muchos tratamientos que se dan, pero los estudiantes todavía estamos viendo en nuestro ámbito en Ecuador, todavía necesitamos conocer esta normativa. Entonces se hizo una tesis que fue justamente, el director fue el ingeniero Narváez, que justamente hicieron una parte de desechos en la parte agrícola. Entonces todos los desechos o se botan o se queman. Entonces, ¿qué justamente vimos? Que la normativa se desconoce, que los desechos disponen justamente en quebradas o lo queman. Entonces, ¿qué nosotros tratamos de hacer? O sea, ustedes sean los voceros. Una vez que ustedes conocen la asignatura, ustedes pueden manejarlo, pueden saber los riesgos que implica justamente disponer de una forma inadecuada estos desechos, y por lo tanto nosotros también podemos justamente como ingeniería ambiental ser estos voceros, cómo podemos manejar. Entonces pienso que es un área muy, muy interesante, es un área que todavía está empezando, es un área que necesitamos conocer y que obviamente implica primero el conocimiento, la capacitación, y yo pienso que luego se pueden tomar las acciones justamente con el tratamiento, con propuestas justamente frente a estos desechos. Entonces, a mi forma de ver, es un área que pienso que los jóvenes van a ir justamente
optimizando, viendo una manera cómo aplicar los conocimientos que tienen en esta área. Entonces a mí me parece un área bastante interesante. Lo hemos hecho primero con los laboratorios, empezamos con la Escuela Politécnica Nacional. Entonces nos íbamos a cada laboratorio, realizábamos la implementación del sistema de gestión de residuos peligrosos. Y los chicos era una maravilla porque lo dejaban etiquetado, tenían inventario, porque sabían la compatibilidad. Entonces es algo emocionante saber que todo lo que está escrito en la normativa lo aplica justamente en el manejo de desechos peligrosos. Entonces ese justamente pienso que es una parte importante y pienso que la carrera ofrece esa parte de solvencia, que ustedes pueden capacitarse en esa área y que obviamente luego lo van a ir aplicando en la industria. Claro, la manera más bonita de ver lo que aprendemos es cuando lo aplicamos. Entonces, como usted dice, si en manejo de residuos no peligrosos estamos recién empezando en el Ecuador o hemos avanzado, pero no mucho, o sea, no a nivel nacional, no a nivel de concienciación social, igual como dice de los peligrosos estamos en pañales, básicamente. Entonces, todavía estamos empezando, ajá. Pero en algún punto se debe empezar, entonces vamos bien. Sí, pienso que es un área, bueno, como empezando no creo propiamente, pero sí necesitamos justamente tener un conocimiento, que alguien, en este caso los estudiantes, vean en un área. Pienso que eso ofrece la carrera, que ustedes puedan ver este tipo de desechos y puedan ver qué podemos hacer con ellos. Entonces eso es la parte importante que cada una de las empresas van viendo justamente por la aplicación de la normativa, van viendo que necesitan el manejo de los residuos peligrosos. Entonces ahí, por ejemplo, yo empecé con el Centro Agrícola Cantonal Rumiñahui. Entonces ahí saqué los permisos, entonces realicé la regularización ambiental. Entonces eso ha permitido, y justamente eso son las clases de la experiencia que hemos adquirido y que obviamente se ha reflejado también con este contacto con la industria, con la parte del MAE también. Entonces eso me ha parecido interesante, y cuando ustedes lleguen a las prácticas que puedan ver esta parte, primero el conocimiento y luego qué ideas pueden ustedes dar en función de tratar o minimizar estos residuos peligrosos. Entonces eso me parece lo interesante, mis jóvenes. Sí, profesor, porque en conjunto a esto, como usted dice, en nuestras prácticas preprofesionales o tal vez ya en nuestra vida netamente profesional, lo que nosotros vamos a tener que generar es de iniciativas a las empresas o hacia el lugar que estemos trabajando, decir, mira, esto puedes hacer con tus residuos, porque si llegamos y les decimos como que no puedes desechar con estos límites o con estas cantidades o en estas concentraciones, tienes que reducir esto, pues a la empresa no le va a gustar, porque tú le estás imponiendo algo. Pero si tú en cambio vas y le dices, mira, estás, yo qué sé, gastando mucho material para esto, estás teniendo tantos desperdicios o esas cosas, y motivarles a que pueden aprovechar de otra manera y también generar menos emisiones contaminantes. Así creo que a la empresa le va a gustar. Es también como vendes lo que tú sabes, tus conocimientos y también tu experiencia, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando como ingenieros ambientales. Pienso que un limitante de la industria ha sido eso, o sea, que le ven a la parte del área ambiental es como un área que limita sus actividades o sanciona. Entonces muchas empresas lo que hacen es disponer un cierto capital para estas multas. Entonces eso no es el objetivo, sino que al contrario, que el ingeniero ambiental vaya con propuestas. Como dice Abigail, no decir, no, esto no puede hacer, pero la pregunta sería, ¿qué sí puede hacer? ¿Y cómo yo le ayudo a la empresa? Entonces, ¿cómo se hace eso? En función del conocimiento de la normativa. Entonces, en la materia, justamente en las dos materias de residuos, no es que usted tiene que aprenderse de memoria la normativa, sino que es dónde buscar, qué yo busco, o con concurso, o sería concursos que usted ha recibido, o a lo mejor con seminarios, o a lo mejor con entidades en las cuales se especializan en el área de sanitaria, por ejemplo, de ingeniería ambiental. Usted puede lograr ese contacto. ¿Qué están haciendo en otros lugares? ¿Qué usted puede proponer?
Entonces, yo pienso que los ingenieros ambientales es un área que se va desarrollando en función de las iniciativas de los jóvenes. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué área nos podemos manejar? ¿En qué área yo puedo investigar? ¿En qué área yo puedo aportar? Entonces, yo eso pienso que debe ser un compromiso de la carrera de ingeniería ambiental, que ustedes propongan, más no que se vea al ingeniero ambiental como un limitante, como algo que él todo dice no. ¿Cierto? No podemos hacer eso, no podemos descargar, pero bueno, entonces no solo nos convertimos en lectores en que si cumple la normativa o no, sino las propuestas. Pienso que ahí va esa línea de las propuestas que podemos hacer en función de esta problemática. Claro, eso es bastante importante, que no seamos limitantes, más bien seamos precursores o propulsores de un nuevo manejo, un nuevo reaprovechamiento de lo que son los materiales, la materia prima o los residuos incluso. Y se nos acabó el tiempo, pero recuerda, si quieres ver la segunda parte del podcast, espera la siguiente semana, suscríbete y dale like. De esta manera concluimos con el tema de hoy. Agradecemos tu presencia. Para más información, Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. como Ingeniería Ambiental EPN. La ciencia al servicio del ambiente.